todos. Sí, fue un apagón. Sí, aquí Israel Rafael saludándola a Araceli, a usted y a todo su auditorio. Pues díganos cómo va lo del amparo, cómo va, ayer me mandó una fotografía en el que va cargando un bonche de papeles y que se ve que mucha gente acudió a la convocatoria. Sí, efectivamente, entregamos el día de ayer a la Oficialía de Parte Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Cuernavaca el amparo colectivo contra los decretos que aprobaron 20 diputados del Congreso, en su totalidad todos del PRD, mediante el cual modificaron los artículos 84 y 85 de la Ley General de Hacienda, por el que incrementan la validación y certificación de los documentos de vehículos provenientes de otros estados. Se incrementa también de manera excesiva el monto de la verificación y se incrementa el cobro de la multa para los que no verifiquen. El día de ayer efectivamente entregamos al juzgado más de 10,000 copias, de documentos. Tuvimos que trabajar fuertemente para tener esto el día de ayer, que se nos vencía el término. Presentamos el amparo. Este amparo también quiero decirle, maestra, que se promovió en contra del decreto donde los diputados autorizan al Ejecutivo celebrar actos jurídicos administrativos para concesionar el estadio Agustín Coruco Díaz por 15 años a la empresa EZ Sport Sapi. Hasta donde sabemos, esta empresa es una empresa filial del señor Vergara, dueño de las Chivas Rayadas. Entonces, con este empresario debemos pensar que es con el que se va a tener negocio. Sin embargo, aquí en este asunto del estadio, valdría la pena señalar que en el momento que se aprobó este decreto, los diputados hacen mención de 3 artículos de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. Mencionan el artículo 15, 72 y 73, pero mañosamente, porque esto lo hicieron con maña, omiten mencionar el artículo 19 de esta ley. Esta ley refiere que, tratándose de inmuebles de dominio público, deberá atenderse a lo que establece el artículo 19, y el artículo 19 dice textualmente que para poder concesionar, el concesionario debe atender a lo siguiente. En el decreto se debió haber hecho mención cuál es el monto de la inversión que pretende hacer el concesionario. Es decir, nosotros no sabemos cuánto es lo que va a invertir por esa concesión que va a recibir de manera gratuita por parte del Ejecutivo del Estado. También dice el plazo de amortización de las inversiones, el beneficio social y económico que representa para la localidad y la región. Esto es algo muy importante. Los diputados, en el decreto que aprobaron de la concesión del estadio Coruco Díaz, no mencionan cuál es el beneficio social y económico que de los que vivimos aquí en la región, o en su defecto quienes somos morelenses en este caso vamos a obtener, maestra. Eso no lo mencionan, eso lo omiten. Porque solamente hablan de, creo que decían como 1,000 boletos, pero para el gobernador del estado. Sí, 2,000 boletos. 2,000 boletos. 2,000 boletos, sí, pero los precios que ellos imponen para poder ingresar al estadio, pues digo, no son nada accesibles. Y además de que esos 2,000 boletos es a como se le antoja al gobernador, regalarlos a quien él quiere, ¿no? Sí, digo, usted sabrá ya a quienes se los va a estar regalando, digo, para... Primero a los del Congreso, ¿no? Sí, primero a los del Congreso, para que estén contentos con la aprobación de esta ley. Que la verdad esto es... Hay su palco también, ¿no? Hay un palco. ¿Y quién va a estar en el palco? ¿Mandé? ¿Quién va a estar en el palco? Probablemente Cuauhtémoc Blanco. ¿A poco sí? No, ¿cómo cree, Cheli? No, ahí van a estar los patrones, los que impusieron... Tomando whisky. Los que impusieron este decreto. Y los demás tomando pura chela, rebajada. En ese palco, maestra Cheli, van a estar festejando quienes aprobaron esta ley, concesionándola por 15 años. Es decir, increíble, ¿no, licenciado? La ley es muy clara, esta ley la omitieron los diputados mañosamente, y nosotros, es uno de los aspectos importantes que estamos haciendo valer,
en el amparo colectivo que se promueve, en este caso, donde firmaron cientos de personas, y digo, no únicamente fue en contra del cobro excesivo y ruinoso de la verificación vehicular, sino también fue en contra de la concesión del estadio Agustín Coruco Díaz. Digo, aquí yo creo que particularmente el presidente de Zacatepec debería de alguna manera de respingar, ¿no? Digo, inconformarse, porque desconocemos los ciudadanos de esta región cuál es el beneficio social y económico que va a representar para nuestra localidad o nuestra región. Y por cierto, él no ha dicho nada, ¿verdad, el presidente? No, nadie ha dicho nada, inclusive, maestra Araceli. ¿Ni el diputado de Zacatepec? Ni él, ni todas aquellas personas que andan ahorita ya en campaña, que dicen ser los defensores de los derechos de los ciudadanos, que ellos sí van a resolver los problemas que no han podido atender las otras autoridades, que con ellos sí van a cambiar absolutamente las cosas. Todos, maestra, han permanecido callados. Sí. Han permanecido callados. Nadie ha dicho nada. Y con ese silencio, pues dan a entender que son cómplices de esos decretos, de estos abusos que le imponen al pueblo. Digo, va a haber más adelantito cuántas personas van a surgir diciendo que ellos sí van a resolver los problemas del pueblo, que ellos sí van a atender las necesidades del pueblo. ¿Por qué no lo hacen en estos momentos? ¿Por qué no les conviene? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no invitan a participar a la ciudadanía por los canales legales para poder inconformarse en contra de todas estas arbitrariedades? Pero bueno, ya en su momento se los estaremos preguntando a todas estas personas. Directamente. Oiga, licenciado, volviendo al tema de como sociedad nosotros, fíjese que hace algunas semanas platicábamos con un compañero, con Roberto Díaz, y platicábamos y nos decía él que el día que los morelenses dejemos de ir a eventos de tal o cual político o a eventos invitados por el gobierno del estado, que tengamos que pagar, por supuesto, en la mayoría, y que los dejemos solos para darles a conocer nuestro descontento como sociedad, ese día ellos van a comenzar a cambiar sus decisiones que han tomado muchas de las veces con abusos hacia el pueblo. Pero yo veo, digo, yo no tengo nada en contra del fútbol ni del equipo Zacatepec, pero veo con mucha tristeza que a la gente no le importa, y cuando los llaman para un partido se llena al tope, y entonces eso hace pensar que al gobierno del estado, que la sociedad está bien contenta, ¿no? ¿Por qué el comportamiento de esta sociedad que ha permitido tanta brutalidad, violencia, robos, asaltos, y ahora el que se le regale prácticamente a un particular el Coruco Díaz? No creo que no interese a los ciudadanos. Debo entender que sí les interesa. Sin embargo, creo que a veces el amor hacia el deporte a veces es un poco mayor o más grande, que nos permite hacer a un lado algunas otras cuestiones y acudir a este tipo de eventos. Desde luego que sí hay inconformidad, y coincido con lo que dice el periodista Roberto Díaz Guerrero en ese sentido. Sin embargo, yo creo que debemos ir avanzando, tratando de concientizar este tipo de actos arbitrarios que realizan nuestras autoridades en perjuicio de los ciudadanos, y debemos ir avanzando en ese aspecto. Yo creo que sí nos interesa, y todos los que queremos y amamos al fútbol, desde luego que también estamos inconformes con esto, pero a veces pues nos gana más el amor por la afición y dejamos por el momento nuestra inconformidad, pero tenga la plena seguridad, Araceli, que en este próximo proceso electoral se va a ver reflejado esa inconformidad de quienes queremos y amamos el fútbol. ¿Usted cree? Yo creo que sí. Digo, porque yo ya estoy así como muy escéptica de que a la gente pareciera que le gusta que la maltraten. Digo, nos ponen la verificación de 500 pesos, la violencia al tope a todo lo que da en Morelos. Di cuenta de una nota roja espeluznante el día de hoy, un montón de muertos, balaceras, asaltos en Cuernavaca, mataron a un chofer de una ruta cuando iba con su pasaje, en Puente de Isla, un muerto, casi a diario los hay. Entonces, y vemos que lo que está pasando en las escuelas, que todo es las cuotas voluntarias a fuerza, y los diputados dicen una cosa, ellos dicen otra, los maestros se enfrentan con la realidad que no hay para
para tener la educación completa en cada escuela. Vienen representantes de Enrique Peña Nieto, dicen que todo está bien. Entonces, es un mundo de simulación, ¿se da cuenta? Sí, lo cierto es de que hay muchos abusos y excesos por parte de nuestras autoridades. También quiero comentarle, maestra Araceli, que el día de ayer este mismo amparo al que me estoy refiriendo fueron firmados también por 3 diputados de la fracción que a ellos le llaman el grupo G10. G10, a ver, ¿quién lo firmó? Quienes firmaron para no confundir a los ciudadanos, ajá, quienes firman la aprobación del decreto son 20 sí, diputados. Los que autorizaron que se cobraran 500 pesos para verificar. Los que autorizaron la multa, los que autorizaron la verificación y los que autorizaron la validación y certificación son 20 diputados, en su totalidad todos del PRD. Ajá. De ese lado donde está el grupo independiente del G10, sí, hubo 3 diputados que el día de ayer también comparecieron a los juzgados federales a firmar este amparo. Fíjense, fue una sorpresa para mí en lo particular, sí, que el diputado Aristeo Rodríguez Barrera pues haya sido uno de los diputados que haya firmado este amparo, cosa que reconozco esa participación. También firmó el diputado Jesús Escamilla Casarrubias, y tengo entendido que ya muy tarde, esto lo comentó el expresidente de la Barra de Abogados, Alejandro Smith, que también por ahí se tenía la participación del diputado Víctor Caballero Solano, maestro. Ok, entonces del PAN, del Partido Humanista y del PRI. Y del PRI, sí, esas fueron las personas que firmaron exactamente el mismo amparo que nosotros promovimos, es el mismo amparo que ellos firmaron. Pues bueno, sí, que por lo menos 3, ¿no? Sí, por lo menos tres, digo, para que de alguna u otra manera, bueno, la autoridad federal también, vamos a ver cuál es el criterio, porque obviamente nuestro amparo colectivo quedó radicado en un juzgado y el de ellos quedó radicado en un juzgado diferente. Vamos a ver cuál es el criterio de los jueces. También quiero decirle que en este caso vamos a esperar que los jueces respectivos admitan la demanda de amparo. En el anterior amparo colectivo contra las reformas electorales, sí, el juzgado federal casi tardó 8 días para poder acordar la admisión de la demanda. Hoy no sabemos cuántos días vaya a tardar, y una vez admitido, el juez tendrá que solicitar el informe previo y justificado de las autoridades responsables. Las autoridades responsables creo que son 8 las que estamos señalando, ajá, que es el gobernador, el secretario de gobierno, el Congreso, es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Son los que estamos señalando como autoridades responsables. Para el caso de que nosotros estamos solicitando la suspensión provisional y en consecuencia la suspensión definitiva, para que los ciudadanos que acudimos a presentar esta demanda de amparo no vayamos a ser multados por la falta de verificación, pero también se tiene el riesgo, digo porque pues todo tiene un riesgo, de que no pudieran concedernos la suspensión provisional. En este caso, obviamente, la autoridad entrará a estudiar de fondo el amparo, y bueno, pues nosotros tendremos que aportar pruebas en la audiencia constitucional para que el juez federal tenga elementos y pueda emitir una sentencia favorable a quienes nosotros estamos recurriendo a este amparo, maestro. Bueno, aquí hay una persona que me dice que supuestamente que no admitieron contra la reforma electoral, dice que no lo admitieron en los amparos desde el principio, y que dice que se va a meter en contra de la verificación. Es otra pifia. Dice que es una persona que lo conoce y que usted sería de los habitantes de Jojutla. Pues si me conoce, al menos le pediría que no sea cobarde y no permanezca en el anonimato de su nombre. Yo le quiero decir que eso no es cierto. He estado informando con toda puntualidad lo que ha venido ocurriendo en el desarrollo de estos amparos. Efectivamente, yo informé que inicialmente se nos había desechado el amparo
directo ante el juez federal. Eso lo informé yo muy puntualmente y manifesté que habíamos acudido al recurso de revisión al Tribunal Colegiado de Circuito. Hasta estos momentos, personalmente, no tenemos ninguna notificación, no tenemos ninguna notificación al respecto. Y bueno, yo le preguntaría a esta persona que cuestiona el trabajo que nosotros estamos haciendo, el que ha hecho a favor de los ciudadanos, el que está haciendo por defender los derechos y los intereses del pueblo. Yo creo que él está sirviendo a otros intereses o está tratando de poner en evidencia el trabajo de muchos, sirviendo como mercenario y siendo pagados por quienes de alguna manera puedan afectar este amparo, maestro. Bueno, ojalá que la gente entienda lo importante de actuar como ciudadano, ¿no? Es de responsable. Dice este mensaje, hay que ver, dice, bueno, ese es otro. Por eso es lo mismo, dice, solo hay que ver, ayer Tencha les trajo a los del mercado, a los giles, y ahí sí la gente bien divertida, pero les decimos que hay que marchar por nuestros derechos y no hacen caso. Sí, mire, en el momento que nosotros recabemos las pruebas en este juicio de amparo, vamos a conocer perfectamente quiénes son los dueños de los verificentros, cuánto dinero es el que realmente van a pagarse a los dueños de estos negocios y cuánto en verdad va a ingresar a Hacienda. Vamos a conocer también algunas otras cosas que hasta esos momentos no sabemos. Precisamente en este procedimiento de amparo tenemos que hacernos allegar de pruebas necesarias para poder acreditar lo que nosotros estamos exigiendo y tachando de inconstitucional en la norma que estamos impugnando, maestra. Es muy interesante, licenciado, porque solamente así podemos cambiar al país, ¿no? Dice, dichos diputados estamparían verdaderamente su firma o sería una firma falsa porque pudieran tener alguna represalia, ¿no? Tiene que ser la firma igual que su credencial para votar, ¿verdad? Tengo la boleta donde ellos presentan la demanda y eso es garantía de que ya si ellos falsificaron su firma, bueno, pues digo, ya sería un problema totalmente distinto. No, pero aparte ellos también presentaron su copia de la credencial, ¿no? Sí, no, se puede cotejar la firma. Digo, pero en este caso ellos también debieron de haber presentado la copia de su credencial y algunos documentos de sus vehículos. También. Sí. Bueno, pues gracias, licenciado. Vamos a estar bien al pendiente de lo que pasa, porque solamente así haremos historia. Si seguimos como borreguitos siguiendo una línea y siguiendo una zanahoria, como si estuviéramos en el galgódromo, pues toda la gente entendería, ¿no? Que el país se tiene que cambiar con acciones, no con palabras, no con simulación. Es correcto, maestra. Creo que es ahí donde está el papel que nos toca jugar a nosotros los ciudadanos, en participar activamente en la defensa de los intereses y derechos de nuestra sociedad en contra de las arbitrariedades del gobierno, maestra. Y ahí estaremos pendientes y atentos, y creo que las críticas no nos van a detener, por el contrario, nos van a fortalecer y vamos a continuar nosotros caminando hacia adelante. Gracias, que tenga buen día. A sus órdenes, buenos días. Hasta luego. Pues sería interesante saber quiénes son los dueños de los verificentros, ¿no? ¿Por qué les van a dar tanto dinero? Dice, ¿qué tal?